Coso es decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues nos levantamos de nuevo, ¿no?, con lo que son todas las novedades que nos llegan por parte de Rusia, declaraciones y movimientos en medio de ese tensionamiento en torno a la guerra en Ucrania, ese movimiento de armas nucleares no tácticas a Bielorrusia y esas declaraciones del expresidente de Medvedev diciendo que la guerra va para largo. ¿Cuál es en este momento el momento al que estamos asistiendo? Bueno, pues estamos en la típica dinámica donde Rusia tiene que reaccionar al discurso y a las declaraciones alcanzadas en la reunión del G7 de la semana pasada, donde se manifestó el continuo apoyo económico militar del G7, de los miembros que integran el G7, a Ucrania, con un elemento añadido que son los famosos F-16, que hace ya meses, en los 450 días que llevamos de conflicto, era una línea roja y que yo creo que ya han estado entrenando a fuerzas ucranianas en el manejo de los F-16, pero que ya va a ser una realidad, puesto que Biden ha dado el visto bueno y probablemente en poco tiempo veremos la entrega por parte de los aliados de esos F-16. ¿Qué significa esto? Que evidentemente tanto Medvedev, que se ha tenido que convertir en un halcón, porque recordemos que en su momento Medvedev era más partidario de un diálogo, pero evidentemente con la presencia de Putin y la hegemonía de Putin en el gobierno ruso, pues Medvedev tuvo que endurecer también su discurso, pues evidentemente tienen que buscar una alternativa amenazante y esa alternativa amenazante lo han encontrado con un estado satélite como es el que gobierna Lukashenko, que está gracias ahí al apoyo de Putin, en el sentido de trasladar las armas tácticas a Bielorrusia bajo el control ruso y bajo las directrices rusas. Que eso indica también en la declaración de Lukashenko que ellos no tienen ninguna capacidad decisoria, sino que es Putin quien decide cómo, cuándo y dónde van a ubicarse esas armas tácticas. Pero en el fondo es un mensaje, digamos, de respuesta a el apoyo continuado y a la situación también del conflicto en Rusia, de Rusia contra Ucrania. Y también un intento de aplacar a la opinión pública rusa, que está empezando a preocuparse mucho con la entrada de los famosos legionarios rusos en Belgorod. Emiliano, mirando a ese contexto y a ese discurso además que estaba ofreciendo Medvedev, el nuevo halcón, como señalabas, lo último que ha dicho es como amenazaba, ¿no?, con ese ataque preventivo si Ucrania recibe esas armas nucleares, que antes, por cierto, decía yo que no eran no tácticas, son tácticas, que están ya juntito a la frontera de Ucrania, pero bajo el poder de Putin, bajo el poder de Rusia y su movimiento. Señalabas que es la respuesta, pero ¿significa elevar más la amenaza contra la OTAN? Porque finalmente ese apoyo llega por esos múltiples países, casi todos integrantes de la Alianza Atlántica. ¿Es un nuevo choque? ¿Se eleva la tensión o es más fruto del discurso? Eleva la tensión porque es un elemento adicional de preocupación sobre si en un momento dado, ante una situación de crisis o una situación de contraofensiva ucraniana, pues la única manera de parar esa contraofensiva es la utilización de forma muy sistemática y quirúrgica de un arma táctica en una determinada parte del territorio ucraniano. Pero en el fondo, Putin lo lleva diciendo desde el minuto uno, a él lo que le preocupa es la extensión de la OTAN, con las 5 ampliaciones que hubo en su momento de la OTAN hacia la frontera rusa, y siempre su obsesión ha sido que Ucrania no puede ser parte ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Es decir, yo dudo mucho que los aliados, o en este caso Estados Unidos, ceda armas tácticas a Ucrania. Puede llegar a los F-16, a mejorar el armamento, los HIMARS, misiles de corto y largo alcance, pero no creo que pongan en manos ucranianas armas tácticas. De lo último, en ese contexto, el lenguaje es bélico, pero hemos escuchado esas declaraciones, hemos atendido a esas declaraciones de Olaf Scholz, del canciller, que se muestra dispuesto a hablar con Putin en una conversación telefónica que él mismo ha dicho que tuvo lugar hace tiempo, pero que la tendrá en el momento adecuado. ¿Ese momento adecuado cuándo llegará? ¿Cuándo se puede fijar esa posibilidad? Es muy difícil de predecir cuándo llegará ese momento porque Olaf Scholz no puede, digamos, actuar de forma unilateral, sino que si se produce esa llamada, pues tendrá que buscar el beneplácito de todos los miembros de la OTAN y alinear un poco cuál sería la posición estratégica en esa llamada. Yo creo que esta declaración de Scholz atiende un poco a que hay que recordar que en los últimos 15 años
todo el sector energético alemán ha sido puesto en manos rusas. Entonces, Alemania es uno de los países más afectados por las sanciones a Rusia, por la limitación a Gazprom, donde también hay participación de empresas alemanas y de algún otro dirigente político en su momento. Entonces, realmente Sol lo que trata es de hacer equilibrios entre sus compromisos dentro de la Unión Europea y de la OTAN y la fuerte dependencia económica y energética que en los últimos 20 años, especialmente la canciller Merkel, pero que le ha tocado seguir con esa dependencia, tiene con Rusia y las inversiones rusas. Entonces, yo creo que trata ahí de ponderar y llega, yo creo, en un momento tardío, porque yo creo que la única alternativa a un proceso negociador está en manos de China y, en su caso, también de Brasil y quizás India. Mirando a ese escenario geopolítico, sin lugar a dudas, estamos hablando de ese territorio bélico, mientras se dibuja un nuevo orden mundial en el que decíamos, ¿no? O sea, a ver cuándo se habla Scholz y Putin, propuestas de paz que llegan por parte de China, y precisamente China sigue enfrentado de otra manera en ese dibujo del orden mundial con Estados Unidos, la primera economía del mundo. Intentaban retomar las conversaciones, llegaban los globos espías, la batalla tecnológica, los chips, y en ese tensionamiento, pero que se traduce o se limita ahora mismo a lo comercial, más allá del cruce de acusaciones con Taiwán, de moda reiterativo, ¿cuál es ese escenario? ¿Cómo hay que entenderlo en la diplomacia del momento actual? O sea, lo que tenemos que asumir, yo creo que ya sin ningún tipo de cortapisas y limitaciones, tanto Estados Unidos como la Europa occidental, es que China es una alternativa que está creando un sistema paralelo internacional, tanto desde el punto de vista del Banco Internacional de Infraestructuras e Inversiones, el Banco de Desarrollo, reforzando un poco el papel de los BRICS. Por lo tanto, China está ahí. Y nosotros, digamos, siguiendo las directrices o la posición estratégica de Estados Unidos, que no creo que sea la posición ideal, pues tenemos que asumir que estamos en un mundo ya bipolar, con una presencia activa, y entonces la situación actual es, hay una guerra tecnológica de trasfondo, donde el tema de los microchips y chips y también los minerales raros que dan lugar a la fabricación de esos chips, está realmente en una tensión permanente entre Estados Unidos, Europa, como acompañante de Estados Unidos, y China, pero realmente China está haciendo todos los movimientos necesarios hacia ese sur global para convencer y arrastrar a los países hacia su liderazgo. Entonces, realmente tenemos una posición que, si no tomamos medidas reales y efectivas, pues ese liderazgo que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos y Europa en la geopolítica internacional va a ir en detrimento y va a ir en decadencia, y lo tenemos muy difícil porque, por ejemplo, en la zona latinoamericana, que es una de las principales zonas de producción de los minerales raros, la presencia china es impresionante. Ahora, como habéis visto, el alto representante de la Unión Europea está haciendo una gira por Latinoamérica y especialmente con Cuba, y que bajo la presidencia española se supone que va a haber un plan estratégico con Latinoamérica. Yo creo que ya llega tarde, la presencia china es muy potente ahí, también es potente en África, y por lo tanto o cambiamos un poco las dinámicas y buscamos alianzas un poco más profundas y con acciones de relevo efectivas, o el futuro, digamos, de la hegemonía estadounidense y europea empieza a tocar su fin en los próximos 5 o 10 años. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, este tiempo de desgranar lo que está pasando en el mundo, en la escena internacional. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, gracias, un placer, feliz jornada. Muchas gracias. Felices. Igualmente, igualmente. Nosotros vamos a acercarnos ahora a la clave sostenible del día de la mano de JP Morgan Asset Management.